estamos viendo principios y demandas. Ya Dios, a través de Malaquías, nos enseña que esta estructura que hemos usado son 7 principios que han sido violados por el pueblo de Dios, por lo cual Dios pide o demanda 7 cosas también, o 7 demandas están frente a estos principios. Hemos visto el principio del amor, hemos visto el principio de la honra, de la fidelidad, y estamos viendo el principio de la justicia. Ya eso lo estamos viendo ya es tercera semana, hoy día que estamos analizando el principio de la justicia. Aquí basado en Malaquías 2:7 al 3:6. Es el pasaje que estamos estudiando. Vamos a recapitular, es decir, ver algunos puntos que hemos dejado atrás y que es necesario recordar. Por ejemplo, todo esfuerzo por llegar a ser justo ante Dios a través de nuestras obras será infructuoso y desgastante. ¿Alguna vez lo has intentado agradar a Dios? Desde el lunes, ¿sí? Porque todas las cosas empiezan los lunes y después nos vemos defraudados. ¿Por qué? Porque por nuestra condición caída nunca podremos alcanzar la justificación a menos que la justicia de Cristo nos cubra por su gracia. ¿Ya? Siempre, si tratamos de agradar a Dios por nuestros propios medios, sin la obra de Cristo, siempre va a haber un vacío. Si Dios verdaderamente nos metiera en el fuego de la purificación de nuestra vida para probar nuestra justicia, ¿cuánto quedaría de nosotros? ¿Entraría heno y paja? Si Dios realmente nos metiera así, sin la justicia de Él, sin la misericordia, sin la gracia, sin la paciencia, ¿quedaría algo de nosotros? Dijimos que el cristianismo postmoderno que estamos viviendo hoy se enfoca a conducir a las personas hacia la formación de su propia justicia por medio de las obras. La idea es hacerla justa esa obra, tan justa que puedan ganar su propia salvación. El activismo denominacional es pro salvación por obra, ¿ya? Entonces hay denominaciones, iglesias que entre más actividades, por ejemplo ahora, están ensayando para el 24, se van a disfrazar, van a cantar, van a actuar, van a repartir esto, hasta actividades. La idea es que el 31, y el 31 también se lo llevan para la iglesia, o sea, el abrazo lo tienen que dar en la iglesia. Entonces, un activismo terrible, reuniones de domingo a domingo. El buen cristiano está entonces, pero creen que esas obras lo justifican. Entonces la persona la hace para mantener su salvación. O muchas veces para volverla a ganar porque la perdió ya que pecó. Entonces, eso es un peligro que existe en muchas iglesias. Usted los ve activistas, pero no los ve justificados. Otra pregunta muy parecida. ¿Qué sucedería si verdaderamente Dios nos tratara con justicia? Si Dios solo fuera justo y no paciente, o sea, apenas pecara yo, aplicara la justicia. Bueno, hay un versículo que vimos de varios, Salmo 130, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Hermano, si Dios registrara todos tus pecados, todos mis pecados, ¿puedo sobrevivir? Ahora mismo, que a lo mejor estoy escuchando y tengo la mente dividida en dos, estoy escuchando y estoy preocupado que la cena, que el almuerzo, que los regalos, que tengo que hacer esto, y no estoy dedicando todo mi ser al Señor. ¿Sobreviviría? Bueno. Esto de que no sobreviviríamos ninguno, debería hacerme pensar en todas las ocasiones en que he fallado a Dios para reconocer que si Él tomara en cuenta todos mis pecados, no podría presentarme ante su presencia, y no solo yo, pues no hay justo ni aún uno. Pedimos justicia. Eso justamente ahora que están apareciendo tan justicia, ¿ya? Olvidando que nuestra posición ante Dios, si Él la aplicara sin paciencia, sin misericordia, ¿qué pasaría? Ahora, no es que
aceptemos la corrupción, pero a veces nosotros estamos pidiendo una justicia que tampoco cumplimos a otro nivel. Por eso, hoy día, entre los principios y demanda, vamos a terminar de ver Malaquías capítulo 3, verso 6, sobre el principio de justicia. Y el versículo es muy hermoso, muy precioso, para coronar, para cerrar este principio de justicia, y dice así: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense la palabra, consumidos. Solo porque yo no cambio, porque tengo paciencia, porque hay un pacto, porque soy el Dios que no fallo. Por eso ustedes no han sido destruidos. E inmediatamente yo podría decir, porque yo, Jehová, no cambio, por esto Fernando no ha sido consumido. ¿Puedes colocar tu nombre ahí? Bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día sobre la demanda de justicia, aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Destaquemos esta declaración: yo, Jehová, no cambio. ¿Ya? Una característica, un atributo propio solamente de Dios, que no cambia. Yo, Jehová, no cambio. Por eso ustedes todavía sobreviven. Por eso ustedes no han desaparecido de la tierra. Porque yo, Jehová, no cambio, y tengo un pacto, tengo un acuerdo, tengo un plan. Dios demanda el principio de justicia a quien, a su pueblo, y lo hace de una forma muy particular. Fíjense bien cómo demanda esta justicia. No dice, porque soy Dios y tú me tienes que obedecer. No. Él da un argumento bien interesante. Declara que Él no se mueve. Yo no me muevo. Yo no cambio. Y esto se conoce que o es la inmutabilidad. La inmutabilidad. Dios no cambia. Ahí está el versículo: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermano, ¿por qué no he sido consumido yo? ¿Por qué no, Dios no me ha cortado con todas las que le he hecho? ¿Por qué tú? Ah, no, bueno, o tú ya, o fulano. Porque Él no cambia, porque hay un pacto. Pero cuidado, lo vimos. Él es tardo para la ira, no dice que no sea ira. Él no dice que no va a destruir, Él no dice que no va a condenar, así que a veces nosotros creemos Dios es puro amor. No, es justo. Ahora, existe una conexión, los primeros 5 versículos que leímos, que se ve a través de la palabra porque, ¿ya? O sea, Dios está pidiendo una vida justa, una vida apegada a los principios, todo lo que hemos estado mirando, no una vida, una autojusticia, no un activismo sin sentido, con una razón que Él no se mueve y que Él sigue siendo el mismo. Porque yo no cambio, ustedes no han sido destruidos. Por eso yo les pido justicia, porque yo no cambio. O sea, Él ha sido, Él es y será inmutable. Dios no cambia. Veamos un poco esto de la inmutabilidad de Dios. ¿Ya? ¿Qué significa que Dios sea inmutable? Que no cambia. ¿En qué? En su naturaleza, en su carácter, en sus promesas. No cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto debería darnos estabilidad y esperanza, ¿ya? Porque su amor y fidelidad no varían. Dios no se levanta con el pie izquierdo. Dios no es caprichoso ni tiene plan B. Es un Dios que no cambia en su naturaleza, como es, en su carácter y en sus promesas, ¿ya? Ahora, hermano, pero yo no sé si es por ignorancia, dentro de muchas iglesias, dentro del pueblo cristiano especialmente, estamos hablando a ese pueblo, o una falta de una correcta enseñanza bíblica a lo mejor, que pensamos y hablamos de un Dios que muta o que cambia. ¿Sí? Hoy en día hay iglesias, denominaciones e institutos que enseñan que Dios cambia. ¿Cómo que Dios cambia? Mire, ahí se lo voy a mostrar. No sé si lo alcanza a ver bien, pero ahí están los 4 tipos de dioses que hoy en día prácticamente. Dicen por ahí
acá, si ustedes lo miran, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios guerrero, un Dios que destruye, un Dios sanguinario que le atravesó la lanza, le sacó los intestinos, le cortó la cabeza. ¡Ah, ese Dios! Es un Dios guerrero, y lo muestran ahí con una bazooka, ¿ya? En cambio, en el Nuevo Testamento, el Dios puro, Dios de amorcito. Amor, amor. Caminó, dejó las huellas a la orilla del mar de Galilea. Amor. ¿Ya? Pero también tienen otro Dios, el Dios, por ejemplo, de la Edad Media. Un Dios punitivo, un Dios que exigía, exigente, qué sé yo, con leyes irrestrictas, todo. Y hoy en día, no sé si alcanza a ver, pero el Dios, así me lo imagino yo, con mariposita, con alita, con corona, cada uno aferrado a sus dioses, producto, por ahí cantaba una persona, es verdad, hemos creado un Dios a nuestra pinta y gana, adecuado, el Dios que no dice nada, si el Señor sabe. ¿Ya? El Dios de amorcito, o tenemos un Dios activista, en todos los sentidos, pero hemos, como que Dios ha evolucionado, como que ha cambiado, y Dios no ha cambiado. Por eso es una pregunta que la vamos a contestar brevemente, porque no vamos a ir por allá, es la siguiente. ¿Es el Dios del Antiguo Testamento el mismo Dios del Nuevo Testamento? La mayoría de la iglesia evangélica tienen como dos dioses. El Dios del Antiguo es diferente del Nuevo. No nos metamos con el Antiguo, porque si Dios cruel ya cambió y ya mandó el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, así que el Dios del Nuevo Testamento es diferente del Antiguo. ¿El mismo Dios? Sí, es el mismo Dios, ya que existe una revelación progresiva. Dios va revelándose de forma diferente. La diferencia radica entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo, no en Dios, sino en cómo se revela y cómo lo entendemos. ¿Cómo nos damos cuenta que el Antiguo Testamento cumple muchas cosas del Nuevo? Pero es el mismo Dios. La Biblia enseña que Dios no cambia. Fíjese bien, Dios es un ser entre muchas características eterno, amoroso y justo, en ambos testamentos. Eterno, amoroso y justo. Y salvó de la misma forma en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento no hay salvación por obra, es por gracia. Que han inventado que pasó de una dispensación a otra, que estamos bajo la dispensación de la gracia, y inventó. O sea, el hombre tiene que inventar para justificar muchas cosas, ¿ya? Es diferente, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es eterno, amoroso y justo en ambos testamentos. Hay que leer el trasfondo del Antiguo Testamento para poder entenderlo bien. Entonces, estos principios y demandas que estamos viendo hoy día acerca de cerrar el concepto de la justicia, y que habla en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos, ¿ya? Debemos recordar que el pueblo de Israel pecaba reiteradamente, uno tras otro, y había roto, ¿ya?, su compromiso como pueblo del pacto. Hoy, pues sucede lo mismo, pero había ahí un llamado a volver a la justicia demandada por Dios a su pueblo, y era el pueblo que debía volver, no Dios, porque Dios no había cambiado, ni ha cambiado. Hoy en día cambiamos a Dios para adaptarlo a nuestro gusto y semejanza, pero Dios no cambia, los principios no cambian. Por eso el otro día hablaba con alguien y decía, el concepto de familia bíblico no ha cambiado. El hombre lo haya modificado otra cosa, pero Dios no cambia. Son ellos, el pueblo, que ha cambiado. Se han alejado por sus propios caminos. Dios ha permanecido inmutable. Inclusive por eso no han sido destruidos, dice. Porque Dios no ha cambiado, ¿no? Porque hizo una promesa. Porque tiene un plan. ¿Ya? Vamos a ver esta inmutabilidad de Dios en el contexto de su justicia. ¿Ya? Recordemos algo importante de lo que hemos estado viendo esta semana.
nosotros nos hubiéramos cansado hace mucho tiempo de la injusticia de la humanidad y hubiéramos ejecutado una sentencia inmediata de muerte. Hoy día mismo pescaríamos, ¿cuántos son? ¿Cuántos miles? Todos presos, ya, todos condenados. Algunos hay que hacerlos desaparecer. Porque somos así como seres humanos, somos muy buenos para pedir justicia en el nivel humano sin considerar lo que nosotros hacemos. Sin embargo, 3:6, lo que estamos viendo hoy día, vemos que Dios nos vuelve a recordar que no es hombre para actuar como nosotros. Él no actúa como nosotros, ¿ya? No actúa como nosotros. Él tiene un plan, Él tiene una estrategia, Él es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia, es un Dios que permanece, ¿ya? Y que Él no es hombre para actuar y que además su eterno propósito no cambia. Y ejecutará la salvación de su elegido aún en medio de la realidad pecaminosa que nos rodea. No importa el pecado que se ejecute ni la depravación que sucede, Dios va a llamar a sus escogidos porque ya los tiene destinados para salvación. Es la promesa pactal de Dios con su pueblo que siendo injusto no fue consumido por el fuego del refrigerador. Yo no te consumí porque yo estoy guardando mi pacto y yo no cambio. Y eso también para ti, hermano. Y para mí, Dios no me ha cortado, Dios no me ha consumido porque está cumpliendo su pacto, su promesa. Ahora, en esa promesa que Dios hizo en el pacto, con su pueblo escogido, desde Abraham para adelante, en esa promesa está la seguridad del pueblo del pacto. ¿Por qué, hermano? Porque Él hizo una promesa que es Dios. ¿Dónde está? Empieza en Génesis capítulo 2, o ahí podemos investigarlo en varios capítulos, la promesa del Dios para su pueblo escogido. Y dentro del pueblo del pacto hay inconverso, recuerden. ¿Ya? ¿Por qué podemos confiar en eso? Bien simple. Porque la seguridad de una promesa depende de quién la hace. ¿Sí o no? Usted, por ejemplo, escuchamos ahora las promesas de los políticos. ¿Qué seguridad tenemos que nos dicen por ahí se da vuelta la chaqueta? Ninguna. ¿Ya? Si no son descarados, son verdaderos fraude caminando, ¿ya? Empiece por el lado que empiece, hay fraude. No hay seguridad en lo que prometen, por diferentes circunstancias. Pero en nuestro caso, tenemos la seguridad que Dios cumplió su promesa a revelarse en Cristo en favor de sus escogidos. Ahí está su promesa, ¿ya? Malaquías indica que tanto Dios como su palabra son inmutables. Dios no cambia. El hombre cambia, el hombre manipula, el hombre promete y no cumple, pero Dios no. Vamos a mirar, no todo, pero ahí usted va a quedar en su tintero para leer. En armonía con este pasaje vemos en el libro de Romanos que Pablo utilizó como base la promesa pactal para describir el futuro de Israel. Romanos 3, versículos 3 y 4, vamos a ver. Romanos 3, versículos 3 y 4. ¿Ya? ¿Qué dice? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en sus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Aunque sean ustedes infieles, yo sigo permaneciendo fiel. Y 9:6 dice, si no me equivoco, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Ya? Él lo describe, él da a conocer, ustedes fallaron, yo permanezco fiel. ¿Ya? Malaquías 3:6, vamos a mirarlo, mire, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, por la inmutabilidad de Dios, los hijos de Jacob, el pueblo escogido, usted y yo, no habéis sido
con su vida. Veamos cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente, que dice: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. ¿Se dan cuenta? Ustedes no es así. Hacen lo que quieren y ustedes creen que es solamente porque yo no cambio. Dios habla hoy. Yo soy el Señor, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Y me gustó mucho esta versión, mucho, la Nueva Biblia Viviente, dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por esta razón, ustedes no han sido completamente destruidos, porque mi misericordia dura para siempre, aunque ustedes sean tan volubles. Me gustó. Como lo coloqué. Ustedes cambian todo, pero yo no cambio. Entonces, hermano, si usted está terminando y va a terminar el 2025, es porque Dios no cambia, no porque usted se lo ha ganado, ni se ha portado mejor, es por misericordia de Dios, por la promesa del pacto de Dios, por lo que Dios establece en su palabra. Pero ¿qué debería tener como consecuencia este hecho que Dios no cambia y que no hemos sido destruidos por la promesa de Dios? Bueno, debido a que Dios no se mueve o no cambia, y por lo tanto lo que tiene decretado en su plan no cambia, es una demanda que mantengamos una actitud de agradecimiento y paz hacia Él por su obra a nuestro favor. ¿Cómo debemos reaccionar? Con agradecimiento y con paz. Todo está bajo el control de Dios. Nada escapa de su control. ¿Ya? Y todavía estoy acá, aunque alguno lo diga por broma ahí, porque sirvo sí, pero sirvo porque me mantiene Él por misericordia. ¿Qué pasaría si hubiera aplicado justicia apenas yo pequé? Yo no estaría, no sé usted, a lo mejor usted es más justo que yo, pero eso es lo que tenemos que estar mirando en la consecuencia. ¿Ya? La vida humana es ciertamente una serie de cambios, y eso nos damos cuenta. Todo el tiempo vemos cómo va cambiando lo creado, sin embargo esto nos aplica a Dios. Y a veces quizás lo podemos ver en nosotros, cómo vamos cambiando, nos vamos deteriorando, van pasando cosas, pero Dios no cambia, su promesa está ahí. Otro ejemplo, en el libro de los Salmos, vemos a David exaltando este atributo de inmutabilidad en varios aspectos. Por ejemplo, David dice: Dios no cambia en su misericordia. Es la misma. La misericordia de Dios no está relacionada con que me porte bien o mal. Es misericordia. Dios no cambia en su amor. Por eso todavía estás vivo, hermano. Por eso todavía estoy vivo. Dios no cambia en su ira. Aplica juicios temporales y el juicio final. En su justicia, no es injusto. Y el otro, los salmos son muy hermosos, como David enaltece esta inmutabilidad de la justicia de Dios. Por eso, hermano, si Dios no cambia, no ha sido destruido, no solo estamos hablando de un Israel, sino estamos hablando de un Dios que no cambia, el mismo del Antiguo, el Nuevo Testamento, y que nos mantiene aún con vida. Aún te mantiene con vida. Sigamos viendo. En el Nuevo Testamento, Santiago expresa, en Santiago 1:7, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, si vemos un Dios diferente en el Antiguo y en el Nuevo, un Dios que cambia, los que tenemos que cambiar los lentes, operarnos de la vista, somos nosotros, no Dios, porque Dios no cambia. Es su trato, es su forma de relacionarse que va evolucionando, que va cambiando. Pero no Él, no en sus promesas, no en su carácter, no en su forma de ser. No olvidemos que Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido destruidos, es la respuesta a Dios a la imprudente pregunta en Malaquías 2:17. Que le hace la luna: bueno, ¿qué pasa con la justicia? ¿No te das cuenta que a los malos les va mejor que a nosotros? El pueblo desafía
a Dios sobre el concepto de justicia y Dios responde. El pueblo lo desafía, Dios le responde. No vamos a dar cuenta que en Malaquí hay un montón de preguntas insolentes que el pueblo le hacía a Dios o que le hizo a Dios. Bueno, Dios le responde que Él está controlando todas las cosas, dirigiendo su eterno plan de redención y dispuesto a ejecutar su justicia contra los malos en el día señalado. En el día señalado, marquémonos eso. Porque una de las cosas que más le reclamamos a Dios es que por qué no manda un rayo y hace desaparecer a un montón, no quedaría el Congreso ni ninguno adentro si pidiéramos eso. ¿Por qué no lo hace ya? Porque hay un día señalado. ¿Ya? Y Dios no va a cambiar lo que Él tiene designado. Así que, escuche bien, el hecho de no ejecutar juicio contra lo incrédulo en este tiempo, vemos tanto abuso, hermano, tanta inmundicia, tantas cosas asquerosas, mentiras ya, sinvergüenza, ladrones, depravados, todos esos son los que están en eminencia y siguen amarrando cosas y siguen, bueno, ¿por qué el Señor no ya? Ahora, no es eso que esté pasando, no debe ser argumento para concluir que Dios ha dejado de ser el Dios de justicia que nos muestra la Escritura. Ah, Dios ya no. Dios ya no es Dios justo. Si Dios fuera justo, la típica pregunta. O si Dios fuera justo, o si existiera Dios, pero ¿qué pasa si Dios tuviera que aplicar justicia para todos? Alguien dijo por ahí, tendría que volver a crear al hombre. ¿Bien? En vez de decir eso, que Dios es injusto, debemos remitirnos a que no haber sido consumido aún es una real y suficiente muestra de su inmutabilidad. Porque Dios no ha cambiado, no ha sido destruido. Colócate esa frase hoy del mensaje. Porque Dios no cambia, aún sigo acá. Porque Dios no cambia. Escucha esta declaración que es muy hermosa. Nunca debemos olvidar que la inmutabilidad de Dios es el ancla de la esperanza de la iglesia, que Dios no cambia. La perseverancia de los santos, que la salvación no la perdemos, está garantizada no por el inmutable amor de ellos a Dios, o sea, del pueblo a Dios, sino por el inmutable amor de Dios a ellos y por su eterno propósito y promesa en Cristo Jesús. O sea, yo no me pierdo porque Él me ama, no porque yo lo amo. ¿Ya? Porque Dios es un Dios inmutable. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esta razón, ustedes no han sido completamente destruidos. Porque mi misericordia dura para siempre, aunque ustedes sean tan volubles. Hermano, estamos terminando un año. Providencialmente, el Señor en el domingo 51 me dice: tú estás vivo, has vivido todo este año y tienes y respiras porque yo no cambio. Por eso no ha sido destruido. Y porque está la obra de Cristo en medio. Y yo sigo reclamándole, diciendo que Dios es injusto. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Entonces, la conclusión de esta demanda. El principio de justicia nos ha enseñado que no hay mayor evidencia de reconocer la aplicación de esta a los elegidos que la felicidad que ésta le produce. Y hay una pregunta que yo quiero que me respondas. Sinceramente, ¿usted es feliz en Cristo? En Cristo, ¿es feliz? No estoy diciendo usted es feliz porque es evangélica, usted es feliz porque va a estar... No, en Cristo es feliz. ¿O es de las personas que se quejan de Dios? ¿Es de las personas que están inconformes con Dios, encuentran que Dios es injusto porque yo que voy a la iglesia, yo que diezmo, yo que doy, yo que me niego, yo que oro, me va más mal que al otro que no hace nada de eso? ¿Es feliz en Cristo? Quizás está atravesando usted por una dificultad seria. Hay veces que hay momentos muy duros. Pero la justificación en Cristo es la más grande y verdadera felicidad que puede experimentar un ser humano. Ya que
Si no la hemos experimentado esa felicidad, podríamos tener todo lo que un hombre desea tener en este mundo, pero ser la persona más infeliz. Y esto se ve el 24 de la noche, porque para muchos la felicidad es un regalo que espero que me llegue lo que le pedí a mi hijito Pascuero. Dicen así en broma, pero quieren, y me regaló esto, y me regaló lo otro, y yo recibí. Ahora, puede que reciba todo, y más, pero si no ha sido justificado, si no tiene la paz de Cristo en su corazón, es la persona más infeliz que puede haber pisado la tierra. Malaquías 3, 1 al 6 contiene una promesa gloriosa que Dios ya cumplió, cuando habla del mensajero. Escuche bien, no exterminó al pueblo de Israel solamente porque les tuvo paciencia y le esperó 400 años más hasta que llegó el Mesías y les salvó a ellos, como a nosotros, por su gracia inmerecida. No solamente por eso, sino que ahí está su misericordia, su paciencia, su inmutabilidad. Hermano, escuche bien, Dios ha sido demasiado paciente con nosotros, pero lo hace como una muestra de su carácter de justicia. ¿Cuánta justicia hemos recibido de Dios? Mucha, demasiada justicia, que viene con misericordia y que viene con paciencia. Todo eso es un cóctel que Dios nos presenta. Segunda pregunta, o declaración, que complementa la primera. ¿Cuánta justicia hemos recibido? Mucha. Hemos recibido la de Cristo. Que eso no lo consideramos. Contamos la bendición de Dios con lo que alcanzamos a ver humanamente. Pero nos olvidamos que tenemos la justicia de Cristo para vida eterna, que es lo que vale. ¿Ya? Pero hay otra pregunta que debemos contestar es, ¿estamos correspondiendo con justicia? Seguramente no, hermano. Lo más probable que no. Y ahí está el desafío, y ahí está lo que está demandando Dios a su pueblo. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso ustedes no han sido destruidos. Por lo tanto, hermano, no vuelva a argumentar injusticia en Dios por alguna razón humana. Más bien piense en el exceso de justicia que recibió al haber sido salvo por su gracia. No argumentemos que es injusto aquí, miren los niños de África, de Madagascar, ahora porque ahora empezaron con ese producto, y así, es verdad, pero no argumente injusticia ahí, sino que vea toda la justicia que usted ha recibido. Y frente a la prosperidad del malo, hermano, frente a esa prosperidad del malo, es que todavía no es enjuiciado, que se salvó jabonado, que salió libre de polvo y baja, como decimos, que no ha sido enjuiciado por su vida contumaz y rebelde, no olvidemos algo muy importante. La paciencia de Dios es un reflejo de su justicia. Que Dios todavía no actúe no significa que no actúe. Y miremoslo a eternidad. Puede que acá hagan lo que quieran todo, pero eternamente van a tener que dar cuenta al Señor y cuál es su destino final. Por eso, este principio de justicia nos desafía, ¿ya? ¿No? Nos desafía a pensar en el Dios que estamos sirviendo, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos provee, el Dios que me aguanta, ¿sí? Y te aguanta a ti también, pero no para siempre. Es paciencia, ¿ya? Por eso tenemos que recordar Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto no habéis sido consumidos. Y hermano, tenemos que analizar, no porque sea el penúltimo domingo del año, sino porque Dios me ha permitido amanecer vivo, tener mis sentidos lo mejor posible, de acuerdo a ciertas circunstancias, tener provisión. Tengo que yo meditar. He sido justo. No solo en dar, sino he sido justo en proceder, en pensar, en tolerar.
¿Y cómo ha sido Dios conmigo? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto no habéis sido consumidos. Nada más, hermano. Y esto es lo que el pueblo exigía, justicia, y el malo le da mejor. Y Dios dijo, espera un poco. Y empezó a explicar en los 5 versículos, en el 6 dice, por esto Jehová, porque yo Jehová no cambio, por esto no habéis sido destruidos. Y estamos muy cerca dentro del mensaje a los versículos top, que son los únicos que usan algunos pastores de Malaquías 3. Vamos a hablar sobre la obediencia. Pero ahora quedémonos con este versículo. Tú estás vivo, tienes algo, has prosperado, estás bien, solo porque el Señor no cambia. Nada más. Nada más. No es fruto tuyo, no es esfuerzo tuyo, no porque sea de tal denominación, no, sino porque el Señor no cambia y Él no viola su pacto. Pero no es para siempre. ¿Ya? El Señor nos ayude a reflexionar que todo es por gracia y misericordia. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto no habéis sido consumidos. Señor, gracias, porque tú no cambias. Estamos, Señor, muy cerca de terminar un nuevo año calendario y tú no has cambiado, ni vas a cambiar. Ayúdanos a servirte con integridad. Señor, nos hacemos promesas que no hemos cumplido porque todavía la lista de este año que aún no termina, ni la he abierto, Señor. Esa emoción, el momento. Lo que importa es que puedo ser un instrumento de tus manos. Bendice a quienes escucharon el mensaje directamente, a quienes lo van a escuchar después, y ayúdanos. Porque tú no cambias, todavía seguimos acá. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.